hazme el paro. Yo te hago el paro. Este proyecto piloto Hazme el Paro tenía la intención de buscar una respuesta más ciudadana y más colectiva al acoso. Es decir, ¿cómo logramos que las personas que están en el transporte público, desde el conductor hasta todos los pasajeros, se sientan responsables y de alguna manera hagan algo para interrumpir un acto de acoso sin ponerse en riesgo? Buscamos que dentro del autobús se haga comunidad, ¿no? Que las personas sepan que cualquiera puede estar en la posición de cualquier otro. Capacitamos a los operadores de autobús para que ellos pudieran brindar una adecuada atención, y esto a su vez los empoderó. Y realmente se compraron la idea de ser agentes de cambio. Me siento capaz de poder brindarle la atención a la persona, sé cuál es el protocolo que se debe de llevar. Tratamos de hacer el taller muy vivencial de manera que se sintieran identificados, que pudieran relacionar los temas de violencia con su vida cotidiana. Siempre he tratado de colaborar en algo positivo, aunque no haya yo sabido la forma de cómo hacerlo. Ahora ya lo sé, por la capacitación que he tenido. Las acciones que se proponen y que ellos mismos sugirieron van desde proveer con información adecuada de a dónde puede recurrir, mencionar un mensaje de rechazo al acoso en la unidad, hasta de una manera no violenta se les capacitó cómo intervenir de manera que se le pueda solicitar al acosador que se baje del autobús. Pero también tener una aplicación en celular donde puedas denunciar los actos de acoso para georreferenciar dónde están sucediendo más acosos, y también poder incluso acceder a la Secretaría de Seguridad Pública para que la policía viniera cuando un acto de acoso escalara. Lo que vemos es que las personas tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a poder denunciar o poder actuar, porque no saben cuáles van a ser las consecuencias con ellos, ¿no? Pero simplemente lo que vemos es que acciones muy puntuales pueden hacer que cambie todo el entorno del autobús. Está perfecto lo que están haciendo, porque ya podemos nosotros decir algo si nos están acosando. Oiga, pues nos están acosando, ¿no? Porque pues antes no podían decir nada, porque ellos pues decían, ¿yo qué puedo hacer? Yo voy manejando. Sí me siento más segura sabiendo que el conductor sabe qué hacer. Deje de acosar a las mujeres, a nadie le gusta, respételas. Las mujeres sí piensan dos veces si van a salir a la calle porque tienen miedo de ser acosadas, de ser violadas. Entonces sí inhibe la presencia de las mujeres en el espacio público, lo que tiene obviamente consecuencias en sus oportunidades educativas, en sus oportunidades laborales, en todo el desarrollo. No hay una solución única, ¿no? Este es simplemente un piloto en donde pudimos entender el comportamiento de un grupo en específico respecto de una campaña. Logramos generar mayor concientización por parte de la población usuaria de transporte sobre el problema. También ciertos grupos de la población mostraron mayor disposición a actuar cuando una mujer sufre acoso o abuso sexual. Tomará tiempo, sin embargo, logramos cambiar actitudes en la población que esperamos que en el largo plazo lleve a un cambio de comportamiento y mayor intervención frente a estos casos en el transporte público.